de grabar y grabamos cuando... Pausa. Gracias, Eliana. Entonces, bueno, de nuevo bienvenidos, muy contentos de seguir en esta clase. No los pude acompañar en las últimas dos porque estaba en una conferencia y era diferencia horaria muy difícil de lograr, pero sé que les fue súper bien y ahí estuve viendo como rápidamente las grabaciones y sé que pasaron muy bien. Entonces, bueno, continuamos y hoy tenemos el gusto de tener a Jonathan García, que a ustedes ya lo conocieron en sesiones anteriores, pero esta vez Jonathan es el protagonista. Para quienes no lo conocen, Jonathan es abogado de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en salud pública con énfasis en salud global de la Universidad de Harvard y recientemente también una maestría en administración de la Universidad de Oxford. Jonathan ha trabajado en temas de salud pública durante, yo creo, toda tu vida, Jonathan. Eh, y últimamente está trabajando en el Laboratorio de Innovación de Sistemas de Salud de Harvard y está siendo consultor para la OPS también. Y durante la pandemia, pero no solo durante la pandemia, sino en discusiones en general de lo importante que son las estructuras de los sistemas de salud en el mundo. Creo que últimamente ha hecho investigación muy interesante. Entonces, pues bienvenido, Jonathan, a este MOOC y quedas a cargo. Tienes el micrófono cerrado, la frase Ahora sí, más exacto. común durante la pandemia. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Tatiana y Eliana, por organizar esto. Ha salido ha sido un curso muy chévere. Yo pues tuve la oportunidad de participar en la sesión de la doctora Marta Espina y fue muy interesante. Entonces, pues bueno, yo espero que podamos llegar a ese nivel. Yo pues hice un esfuerzo grande por traerles un gran número de datos, así que pues va a ser una presentación muy gráfica, pero por supuesto la idea es que sea una conversación. Así que pues vamos a ir como botando algunas ideas y pues al final de la clase, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganmela saber. ¿Vale? Entonces voy a compartirles mi pantalla y arrancamos entonces. Entonces, se supone que al hacer este tipo de compras a gran escala, pues se pueden obtener mejores precios, ¿no? Eso es lo que normalmente se tenía. Y como la Organización Mundial de la Salud hacía parte de esta idea del COVAX, entonces la OPS, que tenía este fondo rotatorio, también decidió, digamos, que invitar a los países a utilizar COVAX como el mecanismo principal para poder lograr estas vacunas, porque se necesitaba que los países pues hicieran una inversión. No todos los países de Latinoamérica lograban pasar el filtro de países que hubieran sido subsidiados. Entonces realmente eran como, por ejemplo, Bolivia, países como Haití, Surinam, bueno, países pequeños que pues clasificaban en este grupo, pero no eran la gran mayoría, sobre todo los países grandes de Latinoamérica como México, Brasil, Colombia, pues que eran países que sí tenían, estaban mejor posicionados y que no iban a ser, digamos, sujetos de algún tipo de beneficio por parte de esa donación. Entonces, COVAX se volvió uno de los mecanismos. El otro mecanismo que surgió y que va a ser bastante controversial son las negociaciones bilaterales. Entonces, esto lo que significa es que los países mismos se contactaban con los fabricantes y empezaban a tener algún tipo de conversación para que pudieran llegar a un acuerdo de un número de vacunas y un precio, y así poder lograr la vacunación o por lo menos la entrega de las vacunas antes de lo que se esperaba en COVAX. Eh, Esta fue la apuesta a la cual la mayoría de países latinoamericanos le atinar, digamos, le apostaron. Y esto es complejo porque en últimas cada país iba por su cuenta. Y esto pues ya lo vamos a ver que hizo que para el caso de Latinoamérica pues tuviera bastantes debilidades. Y otra opción ocurría para los países, por ejemplo, más pobres de la región, que no tenían, o pues que estaban en COVAX, pero que no veían como que pues COVAX fuera, digamos, el mejor escenario, que intentaron, por ejemplo, llegar a negociar con algunos fabricantes, pero los fabricantes no les pusieron atención porque pues eran lotes muy pequeños que iban a comprar. Entonces pues los países, por ejemplo, del Caribe eran países que realmente no tenían mucho músculo financiero para poder comprar vacunas y tampoco tenían, digamos, o no desarrollaron en su momento una organización entre ellos para poder hacer una compra centralizada. Incluso CARICOM, que es la organización que los integra,
pues no tenía tampoco ese músculo financiero para poder comprar vacunas a gran escala, como sí lo hizo, por ejemplo, la Unión Africana, que desarrolló pues todo un esquema para poder comprar vacunas para 1 billón de personas o para 1.000 millones de personas, a diferencia de, pues, del Caribe, que entre todos sumados, pues no suma, digamos, un país mediano en Latinoamérica. Entonces, la única opción que resultó para ellos eran las donaciones. Entonces la donación se convirtió en una tercera opción para adquirir vacunas. Entonces, como para resumir, tenemos COVAX como el mecanismo centralizado, tenemos negociaciones como otra forma alternativa para lograr adquirir las vacunas, y cuando ni COVAX ni las negociaciones funcionaban, pues las donaciones se convertían en una herramienta. En la mayoría de países de Latinoamérica ocurrieron las tres cosas en cada uno de los países. Es decir, casi todos los países solicitaron su entrada a COVAX. Una gran parte de los países que eran de ingreso medio alto o alto, en el caso pues, de Chile, que es el único de la región, eh, hicieron sus aportes a COVAX. Digamos, por ahí no hay ningún problema. La gran mayoría hicieron negociaciones bilaterales y luego algunos, bastantes, recibieron donaciones. Y muy poco hicieron donaciones, que eso ya lo vamos a ver también, que es interesante. Entonces, estas son las tres opciones y les voy a contar más o menos cómo fue ocurriendo. Entonces, lo primero que hacía un país era decir, bueno, ¿de dónde consigo las vacunas? Y estas son las vacunas que estaban disponibles. O pues, digamos, esto ya es como una vista en el 2022, pero pues a grosso modo ese era el portafolio que existía. AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Sinopharm, Moderna, Johnson y Sputnik. Eran, digamos, como las opciones en las cuales los países podrían aplicar. Hoy por hoy nosotros sí lo estamos viendo desde 2022 y vamos a hacer como esa mira 2022-2020. Y pues hoy vemos que AstraZeneca tenía la mayoría de vacunas que se distribuyeron. Y Sinovac, pues también tuvo un gran número de vacunas. Entonces, esto va a ser importante porque en el momento en el cual nosotros en una emergencia de salud global necesitamos como país buscar una vacuna, pues importa no solamente que exista la vacuna, pero quién la fabrica, importa el país en donde se encuentra ese fabricante, importan las relaciones internacionales que se tiene entre mi país y ese país fabricante o el país comerciante. Entonces, esto se volvió un tema de diplomacia mundial que pues para el caso de la atención de una emergencia de salud global, pues no se pensaba que iba a ser lo más importante, pero resultó que sí. Entonces estas son las opciones que tenía. Luego, como decía, una cosa es quiénes son el fabricante, pero otra cosa es de dónde salen las vacunas. Y esto también es muy importante. En este caso, por ejemplo, si ustedes miran, estas son gráficas del Fondo Monetario Internacional, en donde miran pues, cuál fue el comercio de vacunas. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de vacunas salieron desde Europa, pero también una buena parte salieron de China. Y luego está Estados Unidos, Corea, India, Sudáfrica, Rusia y Japón. Entonces, como ven, por ejemplo, Latinoamérica no tenía una fortaleza en producción de vacunas. No sé, de hecho, la mayoría de vacunas pues han salido de Brasil y de México, pero pues ni siquiera están en este top 10 de los exportadores de vacunas. Entonces, pues eso, digamos, ya ponía en una posición compleja a Latinoamérica. Eh, Luego, esto es en el 2022 como resultó de estas tres opciones que les contaba. Entonces, una cosa eran las negociaciones bilaterales, otra cosa fue COVAX, los contratos de COVAX, de las vacunas que los países decidieron comprar por COVAX, y las donaciones y las compras y donaciones directas y donaciones a través de COVAX, que ya vamos a ir con más detalle de cuál es la diferencia entre las dos, pero en general hubo dos tipos de donación. Donación que, por ejemplo, un país decía, mire, coja estas vacunas y yo se las entrego a COVAX y COVAX es quien decide para dónde van. A veces los países decían, por favor, COVAX, mándele este número de vacunas a tales países. O habían donaciones directas. Un país simplemente mandaba un cargamento a otro país. Entonces, como pueden ver aquí en esta gráfica, y yo sé que está muy pequeño, pero se hacen un poquito de esfuerzo con sus ojos y les pido disculpas por eso. En morado está las donaciones que fueron por compras bilaterales. Entonces, si ustedes pueden ver, esta es, digamos, una comparación entre 2021 y marzo de 2022. Siempre el mayor protagonista fueron las negociaciones bilaterales. COVAX no logró ser esa plataforma que prometió ser, como ese gran mercado de vacunas. La gran mayoría de países decidió hacer lo suyo, su cuenta, y decidir buscar las vacunas a las que pudieran obtener. Luego, en el verde más claro, están las donaciones vía COVAX. Es decir, se donó mucho más, el verde oscuro son los contratos, se donó mucho más al final que lo que se compró a través de COVAX.
Entonces, pues esto ya ponía en aprietos a COVAX porque no era sostenible. Es decir, había muchas personas que estaban, muchos países que estaban solicitando o esperando las donaciones de COVAX, pero los países prefirieron ponerle plata a sus negociaciones bilaterales que ponerle plata a COVAX. Y eso pues hizo que la plataforma pues no pudiera ser sostenible. Y las donaciones directas pues también pues fueron protagonistas en muchos casos. En naranja pues aparece las entregas vía el fondo que construyó la Alianza Africana. Entonces, pues esto pues no se aplica para nuestra investigación, pero lo que sí es que por lo menos casi el 70% de las donaciones se hicieron por compras bilaterales. Eso ya de entrada es una falla grandísima en lo que tiene que ver con la respuesta de los países en general, la respuesta del mundo ante una emergencia de salud global como la que tuvimos con el COVID-19. Porque esto sí no significa que no hay unión entre los países, no hay forma de cooperar, sino que cada país hace el que quiera y cada país mira a ver cómo resuelve su propio problema. Y otro problema, además, es que del otro lado de la mesa de negociación, pues no están otros países, sino están unas empresas privadas que toman decisiones de acuerdo a lo que les dicta su junta directiva, no de acuerdo a lo que dicta algún tipo de organización internacional o incluso un órgano democrático. Eso lo hace muy complejo porque entonces, al menos las lecciones del COVID, pues preocupan para una futura intervención, porque entonces los protagonistas más grandes en lo que tiene que ver con el acceso a vacunas o puede ser acceso también a medicamentos, y esto pues también ha sido un tema importante que se ha investigado, es que están supeditados pues a la voluntad de unos grupos privados que no tienen ningún tipo de control a nivel internacional. E incluso a nivel nacional pues, tampoco lo tienen, porque por ejemplo Suiza, que pues dentro de Suiza hay varios laboratorios farmacéuticos, pues no es que vaya a tomar decisiones fuertes en contra de su propia industria solo porque esa empresa no quiere negociar con un pequeño país africano, un pequeño país del Caribe. Entonces eso se vuelve una situación bastante compleja. Y aquí lo vemos. Esto es gráficamente, como pueden ver, el triunfo del individualismo versus, digamos, un trabajo colectivo en lo que tiene que ver con la respuesta al COVID. Y pues en Latinoamérica Jonathan, te no fue la puedo excepción. interrumpir 2 segundos Sí. porque creo que tú tienes el Zoom puesto en tu pantalla, entonces cuando compartes la pantalla se ve el recuadrito del Zoom y tapa un poco la Ah, diapositiva y alguien listo. nos hizo notar en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar quitarlo, pero no sé. Ah, ya, creo que ahí ya lo puedo Eso quitar. ya, perfecto, ahí ya, Eso, exacto. perfecto. Muchas Gracias. gracias. Listo. Entonces, voy a seguir Ah, igual. pero ahora Ustedes tampoco te vemos pueden a ver. ti. Ahora Ah, ocurrió algo que es que no te vemos a ti en el bueno, recuadrito. de pronto se puede De por pronto aquí arriba. achiquitarlo o ponerlo arriba, exacto. Listo. Eso, Ah, achiquita, ya lo eso. puedo hacer más pequeño. Perfecto, Eso, perfecto. listo. Listo. Ahí está. Entonces, bueno, seguimos. Y aquí, pues, otra de las cosas era, pues, a dónde terminaron las importaciones. O sea, qué digamos, áreas del mundo importaron más? En el caso de Asia, se importaron eh, casi 3.000 millones de vacunas. Entonces, pues, claramente es el gran importador, pero, pues, la cosa es que Asia tiene mucha más gente. Si uno mira ya de otro lado, y es que lo mira por población, por ejemplo, Sudamérica fue la región del mundo en donde más se importaron vacunas de COVID. Miren, 234 dosis por cada 100 personas. Eso es casi 3 veces lo que importó Asia en términos de si uno se lo mide por número de habitantes. Y muchísimo más de lo que importaron otras regiones del mundo, y sobre todo pues en Europa, por ejemplo, 38. Entonces, realmente la diferencia fue bastante brutal. Es decir, nosotros en Latinoamérica dependemos increíblemente, de una forma realmente increíblemente alta, de otros países, otras regiones para poder acceder a este tipo de vacunas. Entonces, pues eso digamos que es una posición muy compleja porque los países de Latinoamérica, primero, por sí mismos no tenían la capacidad de producir las vacunas, solamente un grupo muy pequeño que ya había trabajado y que llevaba históricamente un recorrido grande en esto, pero los países de al lado tampoco. Entonces era una situación compleja porque entonces lo que hacía era que en el barrio, pues los países no tenían esa preparación. Entonces nosotros como continente, pues realmente importamos una gran cantidad de vacunas. Esta es otra gráfica que es bien interesante y es como esa comparación entre la capacidad de producción y las exportaciones que hicieron. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, Brasil básicamente utilizó todas las vacunas que pudo producir, las utilizó para sí mismo. Mientras que, por ejemplo, Corea
pues utilizó muy poquitas y la mayoría las exportó. Entonces, esto pues también es importante porque a los países les da la posibilidad de uno, protegerse a sí mismos, pero de otro lado, que también de iniciar algún tipo de actividad comercial o incluso actividad diplomática al momento de poder tener cierto número de vacunas que pudieran también sacar del país para venderlas o para negociar. Entonces, pues en el caso de Brasil y México, que son, digamos, los países latinoamericanos como que tenían la capacidad de producción, pues entonces tenemos una situación en donde Brasil pues se ocupó más de ocuparse de su propio mercado y en el caso de México, pues también mayoritariamente su propio mercado y exportar pues en alguna cantidad, pero porque pues hacía parte también de su negociación con los laboratorios para poder tener esa capacidad de producción. Entonces, en cuanto a negociaciones bilaterales, los países empezaron a buscar opciones y, por ejemplo, una de las opciones que fueron más llamativas fueron las vacunas de Sputnik, por ejemplo, las vacunas de Rusia. Una vacuna que anunció desde muy temprano que iba a estar disponible, que iba a ser a un costo muy barato y pues que iba a empezar pues con obviamente los países del sur global para poder como hacerles llegar esta vacuna. Entonces la promesa fue bastante grande. En el caso de Venezuela, por ejemplo, pues Venezuela dijo automáticamente, vamos por esas vacunas y eso es como nuestra fuente. Y de hecho en América Latina los países empezaron a dividirse en, hacia dónde cogen, ¿no? ¿Nos vamos por China o nos vamos por Rusia? Entonces se volvió un tema también muy diplomático. Entonces en el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Bolivia, de Argentina, de México, pues tomaron doble opción y en esos países sí se fueron por un lado o por otro. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que pues son países que pues hacen parte del Pacífico y que pues tienen unas relaciones comerciales, digamos, al menos un poquito más fuertes que los otros países de la región con China, pues se fueron con las vacunas chinas, mientras que otros países que tienen una relación diplomática mucho más fuerte con Rusia, pues se fueron solamente con Rusia, por ejemplo, Venezuela, Paraguay, Nicaragua, eh, Honduras. Bueno, el caso de Panamá es bien curioso, pero pues digamos al comienzo, y esto es una gráfica de comienzos del 2021 cuando se empezaron a discutir las opciones de comprar vacunas, pues así estaba como el tablero de la diplomacia mundial. Pero pues lo que sucedió, terminó pasando es que Rusia, digamos, prometió muchísimo más. Entonces, estos son, digamos, parte de los contratos que Rusia, digamos, que anunció. Aquí parece, por ejemplo, que hubo una negociación con Colombia, pero pues eso pues al final no cuajó, pero sí hubo negociaciones mucho más fuertes con otros países, con México, con Venezuela, obviamente, con Perú se habló de tener una negociación grande. Y sobre todo Argentina, que también hizo unas promesas, digamos, de compra de vacunas de Sputnik desde muy temprano. Pero una cosa que sucedió es que Sputnik, pues, poco cumplió realmente. Si uno mira aquí esta gráfica, pues esas son las vacunas que se supone que se ordenaron. Por ejemplo, Irán le compró 60 millones de dosis, pero pues los rusos solamente les entregaron 2 millones. Y en el caso de Latinoamérica, pues miren que aparece México como uno de los grandes compradores y pues realmente recibieron muy poquitas. Argentina también pues compró unas tantas y pues solamente les entregaron la mitad. Guatemala hizo pues también una compra de al menos unas 18 millones de dosis y pues no les entregaron sino una. Y Bolivia pues y Honduras también hicieron lo tanto. En Honduras pues no les entregaron ninguna. Entonces, eso pues también se volvió una situación compleja porque los países hacían unos compromisos, pero dependían mucho del fabricante para poder saber si iban a llegar o no. Algunos países tomaron decisiones en las cuales dentro del portafolio de opciones se iban por un solo país, como es el caso de Venezuela, o lo que hacían es que tenían un portafolio de yo le compro al que sea, no, yo hago acuerdos con todos, que es el caso de México. México básicamente hizo acuerdos con todos los productores con los que tenían posibilidad de llegar a tener vacunas, los que no, los que, o sea, realmente México le apostó absolutamente todo. Y otros países como Colombia, por ejemplo, que pues decidieron irse con un grupo, pero no con otros. Entonces, pues esto fue un tema realmente complicado porque eso lo que hacía era que los países de la región, cada uno se fuera por su lado. No había ningún tipo de mecanismo de cooperación entre los países que al menos pudieran ayudarles a ellos a poder conversar sobre pues, cuál era como la mejor opción. ¿Y qué terminó pasando? Pues, por ejemplo, en América Latina, pues lo que vimos es Brasil, por ejemplo, la mayoría de vacunas fueron con AstraZeneca, aparte de un convenio comercial también para producir vacunas de AstraZeneca en el país. Una buena parte también de Gamaleya, en el caso de Rusia, y Sinovac, vacunas chinas. En el caso de Chile, por ejemplo, que fue uno de los primeros países que recibió las vacunas, ellos le apostaron a casi 70 millones de dosis
de una vez con Sinovac. Y ellos fueron de los primeros que recibieron. Yo creo que eso también ayudó a muchos países a sentirse un poco seguros con China, porque primero, pues Chile es el país más rico del continente, o pues, del continente no, sino de la región latinoamericana y del Caribe, y pues le apostó todo a un solo. Y luego después compró vacunas de AstraZeneca también y de Pfizer. Pero pues, digamos, la primera compra fue grande por Chile, por Sinovac, y eso yo creo que motivó a varios países de Latinoamérica a apostarle también a China. En el caso de Argentina, pues fue como la mezcla entre las vacunas de AstraZeneca y las vacunas rusas. Y en Venezuela, pues realmente las que llegaron fueron las vacunas de AstraZeneca, pues también por parte de las donaciones de COVAX. Entonces, pues digamos, hay una mezcla bastante grande. Latinoamérica no se unió como si ocurrió con otras zonas del país. Y muchos países pues tenían que pasar por este entrecaminado diplomático. Entonces, este, por ejemplo, es una gráfica que muestra qué es lo que tuvo que hacer Trinidad y Tobago para poder acceder a las vacunas de COVID. Como ven aquí, y esto muestra como qué es lo que hizo el país, por un lado, y por el otro con China y con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el primer ministro de Trinidad y Tobago primero habló con el presidente chino y habló con el embajador, luego habló con el presidente Biden y luego empezó como a negociar, que hable con el senador, que hable con no sé quién. Luego, por ejemplo, en mayo del 2021, Trinidad y Tobago recibió una plata del gobierno chino y con esa plata también, eh, digamos, empezó a abrir como ese camino de esa entrada como de los chinos dentro del mercado de Trinidad y Tobago. Y eso hizo que, por ejemplo, Sinovac después enviara 100.000 dosis de, de vacunas. Esto es un tema diplomático y Estados Unidos también se estaba jugando buena parte de las alianzas que tenía dentro del Caribe y dentro de la región de Sudamérica. Y, por ejemplo, más adelante, Estados Unidos envió una donación de 480 dosis a Trinidad y Tobago, que fue una donación pues absolutamente irrisoria, ¿no? Comparado con 100.000 vacunas que envió China. De hecho, después de esa dosis, pues ese grupo de dosis tan pequeñito, China mandó 200.000 dosis hacia Trinidad y Tobago también. Y luego, pues Trinidad y Tobago compró 800.000 vacunas. Entonces esto se volvió un tema realmente entre los países de cómo hacían cada uno dentro de sus alianzas diplomáticas para poder lograr la compra de vacunas o la donación de vacunas o cualquier tipo de esto. Entonces, la negociación, digamos que no fue solamente temas de país versus empresa, sino también fue muchas veces país versus otros países, sobre todo los países más grandes, países del norte. No hubo este tipo de, digamos, de conversaciones entre países de Latinoamérica. No hubo, digamos, una posibilidad de negociar porque los países que podían producir, que eran México y Brasil, pues estaban supeditados a los términos de los contratos de los desarrolladores. Entonces, pues realmente no había como mucha posibilidad de poder negociar entre la región. Entonces, todo lo tocaba o con Estados Unidos o con algún otro tipo de país que tuviera pues esta fortaleza. En este caso, pues China, que tenía, digamos, que la posibilidad de decir cómo se distribuían las donaciones o las entregas, las compras de vacunas de Sinovac en la región. Y pues una de las cosas que pasó en Latinoamérica, que fueron bastante conocidas, pues era este problema de los contratos de las vacunas, ¿no? Uno de los problemas era el tema de la transparencia, el tema de la confidencialidad de las vacunas y además el otro tema detrás de la confidencialidad es que también existían unas cláusulas que se exigían para que los países pues pudieran demostrar que iban a tener algún tipo de garantía de la compra o incluso se pedían pues cosas absurdas como en el caso de Argentina, que se conoció que se pedían, digamos, activos de la nación, parques, ese tipo de cosas que pues realmente absurdos de pedir y que nunca se había visto en ningún tipo de contrato de medicamentos o algo así, pero pues las personas de Pfizer tuvieron la osadía incluso de pedir ese tipo de cosas. Eso fue un tema bastante complejo y bastante polémico. Por un lado, eh, la confidencialidad en la compra de medicamentos no es una práctica que no sea común, es decir, es una práctica casi que bastante frecuente, sobre todo porque pues lo que quieren hacer los laboratorios es mantener pues su posición de privilegio en la negociación y pues obviamente pues poder negociar al mejor precio que les funcione a ellos. Y muchos países pues deciden aceptar ese tipo de cosas porque pues son, digamos, formas para las cuales ellos pueden adquirir diferentes tipos de productos y pues les funciona así. En el caso de COVAX, por ejemplo, también funcionó con un tipo de confidencialidad. Incluso Gavi, que era esta alianza de vacunas, que es la alianza de vacunas,
también defendió esa confidencialidad porque ellos en las vacunas del neumococo también utilizaron ese tipo de mecanismos de confidencialidad de los precios. Y eso pues fue duramente criticado por muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las dos más grandes, yo diría que hicieron mucha presión, pues es Médicos Sin Fronteras, que durante muchos años ha trabajado en temas de acceso a medicamentos, pero también esta alianza de vacunas liderada por Oxfam, que también organizó, digamos, un gran número de organizaciones de la sociedad civil de diferentes países que buscaban pues tuviera mucho más transparencia o que tuviera total transparencia en materia de acceso a información relacionada con los contratos. Entonces, a Latinoamérica pues, le sucedió esta situación compleja y era que con Latinoamérica necesitaba importar vacunas, necesitaba comprárselas a alguien que no estaba en su región, necesitaba comprárselas básicamente a empresas, porque pues las negociaciones con países para ya sea donaciones o que les ayudaran con las empresas, pues era mucho más complicado. Y lo que resultó fue que estaban en una posición pues que no era para nada privilegiada, porque ¿qué hacían los laboratorios? Sobre todo pues de lo que se conoce, ¿no? Esto no es nada secreto, sino pues son cosas que ya han sido publicadas en diferentes revistas y periódicos, es que pues estos laboratorios como Pfizer o como AstraZeneca, pues pedían unas cláusulas de confidencialidad. Pedían, por ejemplo, que no se pudiera discutir el precio. Y eso se volvió un tema bastante complejo en muchos países. En algunos, por ejemplo, se firmaron cláusulas de confidencialidad que van hasta los 5 años. Por ejemplo, en el caso de México, no se pueden conocer los contenidos de la vacuna hasta tanto. Yo no sé si hay, digamos, alguna disputa legal en México sobre eso, pero al menos ese fue el caso, digamos, como más emblemático de lo que se iba conociendo al comienzo. En el caso de Colombia también hubo pues unos contratos con unas cláusulas de confidencialidad. En el caso colombiano nosotros tuvimos una particularidad y es que pues nosotros también tenemos unas leyes que dicen que toda la información relacionada con compras públicas tiene que ser pública. Entonces pues también ahí hubo todo un drama porque pues cuando nosotros, yo soy parte de una organización de la sociedad civil, exigimos la transparencia de los precios de los medicamentos, el gobierno nacional decía que no se podía hacer transparente porque entonces estaba el riesgo de que se perdiera la negociación, que la empresa decidiera no negociar con el país. Y eso porque ya se había reportado que habían casos en donde había ocurrido algo así. Por ejemplo, en el caso de Perú, la ministra de Salud en su momento tuvo un comentario relacionado con que no estaban de acuerdo con las exigencias que hacían los laboratorios, y entonces eso hizo que Pfizer, por ejemplo, dijera que pues ya Perú no iba a ser uno de los países que iba a estar priorizado. Y lo mismo varias revelaciones que hizo la prensa argentina, que también, pues, digamos, denunciaron este tipo de abusos, como pues el hecho de que se exigiera este tipo de cosas, o pues que incluso eh, los fabricantes y los comercializadores de estas vacunas exigieron a los congresos o a los, digamos, los órganos legislativos de los países que pasaran leyes en las cuales quedara muy claro que ellos pues no tendrían ninguna responsabilidad de indemnizar a nadie en caso pues que ocurriera algún tipo de reclamo por parte de algún ciudadano de esos países. Entonces, pues muchos países se sintieron en esa obligación de hacer ese tipo de leyes. En el caso de Colombia se sacó una ley de ese tipo, pero también era necesario a veces ese tipo de leyes, era porque la normatividad de ese momento pues no permitía así hacer compras digamos, de este tipo de magnitudes o hacer negociaciones como las que se están proponiendo. Entonces, como ven, pues este tipo de negociaciones realmente que revolucionó de alguna manera la forma en las cuales los países pensaban cómo se adquirían estos medicamentos. Antes, de nuevo, algunos los hacían centralizados, otros lo hacían a través de sus aseguradoras o de compras, por ejemplo, institucionales. Pero pues en este caso pues ya era negociaciones de país y muchos de estos no estaban, no tenían las herramientas ni legales ni eh, digamos, institucionales para poder hacer ese tipo de compras. Entonces, Latinoamérica sufrió en buena parte por eso. La confidencialidad no solamente fue un problema de Latinoamérica, esto pues se conoció en todas partes del mundo. En Europa también pues hubo un escándalo porque pues los precios de la vacuna de AstraZeneca se conoció porque uno de los asistentes del Ministerio de Salud de Bélgica eh, lo reveló sin darse cuenta de que pues, no podía revelarlo y entonces pues ya ahí conocimos que más o menos se estaba hablando de una vacuna de $6. Entonces, pues eso pues tuvo todo un revuelo, ¿no? Porque todo el mundo quería conocer pues a cómo estaban comprando las vacunas, sobre todo pues, porque son compras que pues, requieren bastante inversión por parte de países de ingresos medios. Entonces, por ejemplo, aquí como ven, pues la distribución
de las vacunas, pues estuvo mayoritariamente en Pfizer, en AstraZeneca, en Moderna, en Novavax y Janssen, digámoslo así, como estos grupos grandes que hicieron negociaciones de vacunas. Sinovac sí hizo unas negociaciones grandes y las hizo pues en buena parte hacia países de Latinoamérica, pero en general en el mundo, si uno se mira como cuáles fueron como esos acuerdos al menos, no necesariamente las entregas, pero sí los acuerdos, pues se puede ver que los cinco más fuertes pues son, digamos, relacionados o están atados con productores o laboratorios farmacéuticos que durante muchos años han tenido este trabajo de hacer compras. Digamos que ya tenían como ese músculo para hacer ese tipo de negociaciones. Entonces, pues vamos a hablar ahorita de COVAX, que era, pues se supone, en teoría, como este salvavidas. Y cuando uno mira cómo se distribuyeron de nuevo estos acuerdos, esto es tomado de UNICEF. eh, La mayoría de dosis de los acuerdos, al menos, se concentraron en Europa y en Estados Unidos, y luego de terceras en COVAX. Es decir, se supone que todo el globo se iba a poner de acuerdo en que iban a tener un solo espacio de comercialización, y resultó que no, resultó que COVAX fue el tercero en lo que tiene que ver con acuerdos. La gran mayoría terminó en Europa en Estados Unidos, como los que acordaron básicamente con estas empresas privadas. Y esto pues lo que hizo para las empresas privadas era ponerlos en una situación en donde o le cumplían a Estados Unidos, o le cumplían a Europa, o le cumplían a COVAX. Y pues como ustedes sabrán, pues lo más lógico era que estos laboratorios, los que vimos los cinco, digamos, en los primeros cinco estos, que están ubicados en países del norte global, pues obviamente le van a resolver primero o les van a responder primero a Estados Unidos y a Europa, donde están ubicados. Existe una expectativa, por supuesto, lógica de que ellos pues primero le cumplan a los países en donde se encuentran ubicados. Lo que hacía era que COVAX no funcionara, simplemente porque si COVAX no podía tener esa capacidad de recoger la gran mayoría de acuerdos, pues entonces lo que terminaba pasando era que los fabricantes, cuando empezaban a producir y tenían que distribuir, pues primero le entregaban a los demás. COVAX se demoró muchísimo tiempo en poder entregarle vacunas a los países, incluso a los países que habían pagado por ellas, simplemente porque en la línea de producción los fabricantes y los comercializadores pues prefirieron darle las vacunas a los que tienen los acuerdos comerciales grandes con una cantidad grande de recursos que a COVAX, que pues estaba pagando a unos precios mucho más bajos y pues que además pues no tenía esa prioridad política detrás. Entonces, COVAX de una vez de entrada empezó con un paso en falso. Y empezó con un paso en falso que lo que hizo fue poner a los países en una posición complicada en hacer lo correcto e irse por COVAX y poner la mayoría de su dinero ahí para que COVAX pudiera hacer las compras, o poner algo pequeñito y más bien utilizar la mayoría de los recursos para hacer compras negociadas bilateralmente, que eso fue lo que terminó ocurriendo. Entonces COVAX pues terminó siendo un fracaso, realmente. Digamos, hay muchas críticas, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, dijo que pues era una promesa rota, en el Lancet se publicó pues que era una gran idea, pero pues que realmente no cumplió las expectativas. Y en general hubo, digamos, como un desazón, porque COVAX pues no logró cumplir el objetivo, que era pues realmente ser esta plataforma de intercambio, plataforma de compra centralizada, esta plataforma de justicia social en donde las vacunas se supone que iban a ir a los países que más lo necesitaban. Eh, y pues COVAX pues tuvo de ahí en adelante un problema muy grande porque si no les cumplían, pues entonces realmente ellos no tenían cómo cumplirle a los demás países. En el caso de Latinoamérica, pues también sucedió una situación compleja, y es que pues nosotros pues pedimos también vacunas de COVAX. Por ejemplo, Colombia pues hizo o pues recibió algunas vacunas de COVAX, Nicaragua, Honduras, El Salvador, realmente todos los países de Latinoamérica participaron en COVAX. Una de las cosas que, por ejemplo, son bastante criticables es que cuando COVAX entregó las vacunas, se las entregó primero a los países que habían pagado por ellas, porque, pues claro, ellos son los que pagan, ellos son los que deberían recibir primero, pero, pues lo más injusto es que, pues, eran muchos países, sobre todo los más grandes, que, pues, ya habían hecho unas compras de compras bilaterales, que ya tenían vacunas. En el caso de Colombia, cuando llegaron las primeras vacunas de COVAX, pues Colombia ya tenía vacunas compradas de Sinovac y vacunas compradas de Janssen y vacunas compradas
Pfizer, es decir, ya había un portafolio de vacunas y luego pues recibió esas vacunas, mientras que no se las entregó a otros países que no tenían ningún tipo de acuerdo. Por ejemplo, Paraguay pues es un caso bastante particular porque pues Paraguay realmente no hizo unas buenas negociaciones y pues quedó al final pues estancado un poco por la compra de vacunas. Y pues como vimos, Sputnik pues tampoco entregó lo que había quedado. Entonces, pues COVAX también tuvo ese problema, y es que primero le entregó a los países que habían pagado y luego le entregó a los países que más lo necesitaban. Eso hizo que la separación, al menos como esa brecha entre los más ricos y los más pobres, se hicieran cada vez más grandes. Entre más rico, más rápido recoge su vacuna; entre más pobre, más le toca hacer la fila y esperar a que COVAX pues, pueda obtener algo, y solamente cuando COVAX obtuvo algo, se lo entregó primero a los que pagaron y luego a los que no pagaron. Empezó a hacer una mezcla de alguna manera al comienzo, pero eso fue un problema. En el caso de Haití, por ejemplo, hubo un escándalo grande porque en Haití COVAX quería entregar pues una de las vacunas de AstraZeneca, y resulta que en Haití dijeron que no querían la vacuna AstraZeneca porque pues tenían, digamos, esto desinformación que hablaba de que la vacuna AstraZeneca pues generaba muertes en las personas adultos mayores. Entonces terminó pasando que el gobierno de Haití no recibió una buena parte de pues, casi ninguna de las primeras entregas de vacuna de COVAX, porque pues les habían asignado vacunas de AstraZeneca y ellos querían vacunas de Pfizer. Entonces ocurrió, digamos, de todo tipo de dramas en nuestra región, pero pues esto pues, principalmente es porque COVAX pues tampoco pudo ofrecer o estar a la expectativa de lo que necesitaban los países, incluso los donantes. Y otro de temas es de las donaciones, que a mí me parece que eso es un tema bastante interesante y es en lo que estoy trabajando actualmente, porque en las donaciones hay muchos dramas y hay muchas historias bastante interesantes. Por ejemplo, una de ellas es esta de Nicaragua. Nicaragua era un aliado desde hace muchos años de Taiwán, que reconocía a Taiwán como un país y tenía, digamos, relaciones diplomáticas. No se escucha. Sí, parece que esto es de Jonathan. Usted, los demás, ¿sí me escuchan? Se nos, se nos cayó a todos, creo, ¿no? Yo te oigo. Sí, te Sí, creo escuchamos, que. pero Yo las escucho bien. Jonathan se quedó congelado. Congelado, sí. Espérenme, ya le escribo a ver qué pasó. Ya le escribí, démosle unos minuticos a ver qué pasó. Dale. Listo, ya reingresó. Esperemos que todo vaya bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ay, no, qué pena con ustedes. Sí, yo los estoy escuchando, pero no sé qué pasó. Tranquilo, tranquilo. Eh, yo echando el pedazo contento, pero bueno, espero que me hayan podido alcanzar a escuchar algo. No sé si de pronto alguien que no se haya dormido que me diga
en qué quedamos. O sea, yo sabía dónde se Empezamos cortó. el caso de Nicaragua, Taiwán. Nicaragua, Ah, Taiwán. muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristo. Entonces, vamos a ver. Aquí están viendo la imagen de Nicaragua. Sí, Listo. Entonces, Sí, les había dicho que Nicaragua, eh, para hacerlo corto por si ya lo habían escuchado, pero el caso de Nicaragua es que pues tenían unas relaciones bastante sólidas con Taiwán y de un lado, un día para otro, pues no de un día para otro, pero obviamente planeado, pues decidieron cortar las relaciones con Taiwán y decir que reconocían a China como una sola China. Pues esto, digamos, esto es lo que China, digamos, ha promovido desde hace unos años para pues quitarle ese poder a Taiwán para que tenga reconocimiento internacional. Y curiosamente, después de que lo hizo, a los pocos días, pues recibió una gran donación de vacunas de China. Entonces, el tema diplomático se volvió una herramienta bastante importante para los países de Latinoamérica para poder acceder a la vacuna. Y otras de los casos, pues, digamos, importantes son las vacunas que se donaron entre India, o sea, desde la India hasta el Caribe. Entonces, Barbados fue uno de los países que recibió la mayoría de vacunas, creo que fueron 100.000 vacunas que recibieron desde la India. Pero Barbados, y eso es uno de los casos que yo quisiera explorar un poquito más, hizo una cosa muy interesante y es que compartió las vacunas con los demás países de la región, que me parece que fue algo muy noble, porque la donación entre países latinoamericanos fue bastante poca. O sea, ocurrió, pero después, cuando ya a los países les sobraban vacunas, pero no como al comienzo. Entonces, por ejemplo, Barbados recibió este tipo de vacunas. Y otro de los donantes interesantes fue Israel. Israel, por ejemplo, hizo una promesa o digamos como que anunció que iba a hacerle una donación a Honduras y Guatemala, que son dos países con los que se han tenido, digamos, relaciones buenas desde hace mucho tiempo. Y, y curiosamente, Guatemala, por ejemplo, después de Estados Unidos, fue el segundo país que movió su embajada a Jerusalén. Entonces, pues tenía como este visto bueno. La prensa, digamos que llamó la atención de que pues Israel hiciera este tipo de entregas, ¿no? O sea, porque Israel está donando a Honduras y a Guatemala cuando pues tiene también un problema humanitario en la Franja de Gaza, en donde pues hay muchas personas palestinas que también necesitarían su vacuna y pues este país está haciendo donaciones a Centroamérica. Entonces, pues esto generó bastante polémica y pues lo que terminó pasando es que los israelitas pues decidieron no continuar con esta vacunación. Y a lo cual pues tuvo, digamos, bastante crítica por parte de los ciudadanos de Honduras y de Guatemala, pues porque pues se había, digamos, evitado esta entrega. Obviamente, pues ustedes que hacen parte de todos estos países latinoamericanos, pues tendrán las historias que contar en el caso de las donaciones, pero pues digamos fueron casos como bastante relevantes. Pues lo que terminó pasando es que las donaciones se iban también por COVAX. Esto ocurrió y que fue algo bastante interesante. Los primeros países, recuerden ustedes esa gráfica anterior que yo les mostraba para dónde se fueron los acuerdos comerciales, primero se fueron con Europa y con Estados Unidos. Pues bueno, a estos países les sobraban tantas vacunas que lo que hicieron fue utilizar la donación como mecanismo para distribuirlas. Entonces, en el caso de Europa, decidieron donar. eh, 526 millones de dosis. En el caso de Estados Unidos, la promesa llegó a los 900 millones de dosis. Por supuesto, eran promesas que no todas se cumplieron y como ven aquí en la gráfica, en azul oscuro, pues se ven las que en verdad se llegaron a los países y en un poco más claro, pues las que se anunciaron pero no fueron donadas. Pero incluso así, Tomás, estamos hablando de casi 200 millones de dosis que fueron entregadas por Europa, por Estados Unidos y para los países que estaban esperando las donaciones. Entonces, esto pues realmente se volvió un tema muy complejo porque entonces la distribución de las vacunas de COVID en el mundo no se volvió un tema de nuevo de equidad, de buscar la forma en la cual los que necesitaran las vacunas pudieran encontrarlas más rápido, sino fue un tema de cojamos todos los acuerdos, compremos todas las vacunas que podamos y luego utilizamos esas vacunas a través de donaciones para fortalecer lazos comerciales o lazos diplomáticos. Yo, por ejemplo, soy muy crítico de que Colombia haya recibido vacunas. Se supone que eh, pues, los mayores receptores, perdón, no receptores, sino donantes de vacunas en Colombia fueron Estados Unidos con 6 millones de vacunas. 6 millones de vacunas para un país que en ese momento ya había negociado 60 millones de dosis.
y España, que también hizo una donación a Colombia, que de nuevo creo yo que no tenía por qué haberla hecho, pero si uno piensa al menos en los términos de justicia y equidad global. Obviamente un país de su posición pues no puede decir, no, es que yo no quiero ninguna vacuna, o imagínense algún dignatario, algún representante de un país diciendo, no, ¿sabe qué? Estas vacunas no me las entregue. Pero eso digamos que demuestra que sí hubo un proceso de entrega de vacunas muy inequitativo y que la donación no fue por necesidad, sino fue una donación para fortalecer relaciones diplomáticas. Y como ven aquí, pues la mayoría de países que hicieron parte de estas donaciones de COVAX, que son países que hacen parte del norte global, con unas dos excepciones, obviamente las de siempre, México y Brasil, los países más grandes de la región, que cada uno pues prometió México 20 millones y Brasil 22 millones, pero pues que las que se haya logrado, no, México al final no hizo nada y Brasil pues sí hizo una donación a COVAX, pero pues eso se quedó ahí como quieto y de hecho pues eso salió en las noticias, ¿no? Dice México anuncia donación de $250.000 a COVAX y Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, felicitó a Brasil por haber hecho estas donaciones a COVAX. Donaciones que fueron anuncios, pero que realmente no se lograron. Entonces, pues esto hizo que realmente el tema de las donaciones en Latinoamérica fuera un tema pues realmente más anuncio que cualquier otra cosa. Nosotros no fuimos donantes y las donaciones que hicieron fueron muy pocas entre los países de la región. Entonces, pues casi que todo lo buscamos fue de países que tuvieran esos contratos que ya habían adquirido antes y poder acceder a esas vacunas así, incluso recibir vacunas que no se necesitaban, digo yo, en términos de equidad. No estoy diciendo que no debieron, digamos, recibirlas, sino más bien que no debió ocurrir esa donación, porque pues en términos de justicia, pues los países debieron enviarle las vacunas a quien más lo necesitaba. Obviamente, por ejemplo, Estados Unidos, cuando sacó la lista de los países a los cuales les iba a dar vacunas, pues no estaban los países con los que ellos no tienen una afinidad comercial ni diplomática. Y los países que tenían esos problemas diplomáticos, pues se vieron muy perjudicados. Una de las cosas que yo creo que pasó, que son bastante complejas, es que muchos países que no pudieron recibir vacunas tampoco hicieron muchos test. Y son los países donde se demuestra, por ejemplo, el mayor exceso de mortalidad, que significa ese registro de mortalidad, pero que no fue nombrado como COVID por causa del COVID. Entonces eran países que mostraban que tenían muy baja mortalidad por COVID y entonces muy seguramente por eso podían decir que no era necesario comprar tantas vacunas. Ese es el caso de Venezuela, pero que ya después cuando uno mira la mortalidad o si sea por otras causas, era excesiva para lo que era la tendencia normal del país antes del COVID. Y eso pues lo que uno podría, digamos que asumir es que pues muchas de esas muertes que no fueron atribuidas al COVID fueron por COVID y pues por lo tanto sí hubo un problema bastante grande. Pero pues fueron países que minimizaron la necesidad de comprar vacunas para poder, digamos, reducir esa presión por comprarlas o por buscar otros compradores o por incluso llegar a una posición diplomática en donde tuvieran que comprar vacunas a, a una empresa o a un país con el cual no tenían ningún tipo de relación. Y bueno, esta ya es la última que les comparto y es pues, al final ver cómo esa diferencia es grande. Esto, por ejemplo, aquí muestra el porcentaje de las vacunas que se recibieron por continente y cómo se distribuyeron dependiendo de las diferentes opciones que hablamos. Entonces, por ejemplo, en Europa, fíjense que el 83% de las vacunas se consiguieron por, eh, digamos, desarrollo o producción doméstico. El 83% de las vacunas que hubo en Europa se producieron en Europa. Y solamente el 15% se hizo a través de compras bilaterales, es decir, que las tuvieron que importar de algún lado, pero incluso trayéndolas de otro lado, no vienen de COVAX. Por ejemplo, de hecho, Europa no trajo casi nada de vacunas de COVAX, 9 millones de dosis nada más, 0,5%. No fue absolutamente. Mientras que si uno lo mira en el caso ah, perdón, casi se fue, en el caso de América Latina. En América Latina se invierte esa relación. Entonces, por ejemplo, el 73% fue a través de negociaciones bilaterales, solamente un 15% fue producción doméstica y esta se concentró en su gran mayoría en Brasil y en México.
Y lo que se contrató con COVAX, pues también fue muy poco, 6% nada más. Entonces, pues eso lo que demuestra es que Latinoamérica quedó en una posición bastante débil. Latinoamérica no tiene hoy, todavía, incluso después de la pandemia, ningún tipo de iniciativa fuerte para poder negociar en conjunto como si lo hizo África. Yo creo que África tuvo un trabajo muy importante porque no depende solamente de la Oficina Africana de la Organización Mundial de la Salud, sino que a través de su organización en la Unión Africana crearon un centro de control de enfermedades africano y a través de esa relación construyeron también una capacidad, una plataforma de compra centralizada regional. Nosotros en América Latina pues no tenemos ese tipo de cosas, pues tenemos digamos, unas agencias sanitarias que están avaladas por el Centro de Control de Enfermedades y la FDA de los Estados Unidos, pero no hay digamos una iniciativa digamos por tener algún tipo de soberanía o independencia regional en lo que tiene que ver con la producción y la compra de vacunas. Entonces, si aparece el H5N7 o alguna otro virus loco y nos coge mañana, vamos a estar desafortunadamente en esta misma situación, que es compleja, porque entonces todos los países latinoamericanos negocian por su lado. Y es difícil además también reunirlos porque pues todos también tienen unas relaciones diplomáticas bastante diversas, ni siquiera hay una forma de ponerlos de acuerdo entre los países latinoamericanos, pues va a ser mucho más difícil reunirlos y comprar hacia afuera como si lo hizo África o si lo hizo la Unión Europea. Entonces, pues bueno, esto es digamos como una recuperación de los grandes problemas. ¿Qué es lo que viene a futuro? Pues yo ojalá quisiera que hubieran conversaciones de verdad a nivel regional para podernos poner de acuerdo. Yo sí creo que hay una distancia muy grande entre Latinoamérica y el Caribe, y una distancia también grande entre los que somos hispanohablantes y Brasil. Y esto es lo que yo creo es que se convierte en una pérdida de oportunidad para muchas cosas, para poder hacer transferencia tecnológica, para que nosotros como región podamos, por ejemplo, invertir, decidir, por ejemplo, y eso es parte de una de las lecturas, que podamos regionalmente decidir que hayan algunos países que sean fabricantes de vacunas y que regionalmente nosotros también podamos hacer contratos de exclusividad, porque si los hace los europeos o si los hacen los asiáticos, porque nosotros no podríamos tener, por ejemplo, algunos países que en caso de que se necesite, pues que primero le entreguen vacunas a los países de la región y luego pues a otros países. Lo que pasa es que pues, el problema es también ese balance del músculo financiero, ¿no? Entre pues, los países ricos que pueden pagar una gran cantidad de dinero versus pues, países de ingreso medio que tienen sus limitaciones y pues no hablemos de los países de ingreso bajo que pues realmente no tienen mucho poder de negociación. Entonces, desafortunadamente, tuvimos unas crisis más grandes de salud global y pues nuestra respuesta fue bastante eficiente. Yo esperaría que ojalá aprendamos de esto y que al menos a nivel de Latinoamericana tuviéramos una conversación, una reflexión importante sobre lo importante que es una unificación, al menos en temas de salud, para la respuesta a emergencias de salud global en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, ahí por si hay alguna pregunta, espero que no me haya extendido mucho, creo que me pasé unos cuantos minutos. No, estás Pero pues bueno, perfecto. estaría muy atento.